Hermanos, les invito a escuchar esta primera lectura, a escuchar al profeta Natán, que dijo que iba a dar el Señor nos iba a dar un descendiente, a ese que llamamos el Hijo de David, a Jesús. Yo te invito a que puedas hoy escuchar esta palabra con una mente sin interrupciones, con una mente segura de que es Jesucristo tu Dios, el Dios de tu vida. Yo te invito a que escuches esta palabra. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto: cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo le consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor me ha dicho: mi amor es para siempre. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente.
podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva? Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Ahora, hermano, te invito a escuchar esta segunda lectura de la carta a los romanos, donde el Señor te dice que solo por la fe seremos salvados, que miremos e imitemos a Abraham, a José, que han creído sin saber, como dice, a dónde iba su vida. Así que yo te invito a que escuches esta lectura. Hermano, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermano, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, es gratuita. Queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es el Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó de que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia, palabra de Dios. Hermano, este santo evangelio que reveló a José que nunca le faltará el apoyo de Dios en situaciones difíciles y tribunales, así como a nosotros nunca nos faltará el apoyo de Dios. Asimismo, el ángel reveló a José cuál era el camino correcto. Hermanos, los invito a escuchar este santo evangelio, a ponernos en pie. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, siempre, Señor, te alabarán. Gloria y alabanza a ti, Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos, un momento. Quisiera compartir con ustedes 3 aspectos que considero oportuno destacar de la persona de San José en este día que nosotros nos unimos a toda la Iglesia católica extendida por el mundo entero para festejar, para celebrar a este gran santo de nuestra Iglesia, San José. El primer aspecto es lo que se dice de San José en el Evangelio de hoy. Se dice una sola palabra. Le dice el texto del Evangelio, el narrador, que era un hombre justo. Un hombre justo. Y queridos hermanos y hermanas, esta palabra pesa muchísimo en las Sagradas Escrituras. De hecho, nombrar a alguien, a algún personaje de la Escritura con este título de justo, difícilmente lo vamos a encontrar en todas las páginas de los libros sagrados. Y hoy a San José se le da este honor, este reconocimiento. Es un judío justo, es decir, alguien que dentro del pueblo judío es considerado fiel cumplidor de la ley que el Señor dio a su pueblo a través de Moisés. Un hombre que ajusta su vida cabalmente, perfectamente a lo que le pide el Señor en su palabra. Eso es San José. A San José le podían revisar su vida de fe, su vida de judío creyente, y en él iban a haber cumplido todos los mandamientos de la ley de Dios. Y uno solo podía quedar fuera en el testimonio de San José. A San José le podían pedir cuenta si oraba, si rezaba como todo buen judío,
Y cuando se dice que era justo, era porque era un hombre eminentemente de oración y fiel a la oración, como lo debe de ser un piadoso judío. Y así podemos ir nosotros aplicándole todos los aspectos de un buen judío religioso que pasa la prueba para ser calificado como justo ante el pueblo de Dios. San José, este es lo primero que hoy destaco de su vida. Hombre justo, hombre de Dios, hombre que estaba totalmente en sintonía con su Señor. Y la segunda característica, el segundo aspecto, yo digo, nace de esto que se afirma hoy de San José. San José también es un verdadero hombre de fe, creyente, un hombre que abre su corazón a la escucha de la palabra del Señor, medita esa palabra, reflexiona esa palabra y luego de comprender la palabra, que para él es la voluntad de Dios, vive según esa palabra, hace lo que la palabra de Dios le manifiesta en su vida. Y ahí lo vemos a él que está comprometido en el Evangelio de hoy, desposado con la que iba a ser su futura esposa, María de Nazaret, la Virgen María. Y resulta que hay una noticia inesperada. María está embarazada, está encinta. ¿Cómo es posible? María es una joven, una doncella de Nazaret, 14, 15 años. Los judíos acostumbraban comprometerse desde jóvenes, sobre todo las mujeres. Hacían un compromiso, hasta había una ceremonia de compromiso para casarse. Y ya estaba comprometida María de Nazaret con su futuro esposo José, perteneciente a la familia de David. Sin embargo, este suceso va a ser inesperado. ¿Y cómo lo capta José? ¿Cómo lo percibe José? Lo percibe desde su ser justo, desde su ser justo. Ser justo que no va a buscar dañar, lesionar a nadie. Lo percibe y lo medita desde su amor de futuro esposo. Porque si él ya estaba comprometido con la que iba a ser su esposa, es porque ya había un amor grande hacia ella. Y por eso toma una decisión que viene de su justicia, que viene de su amor, que viene de su ser creyente en Dios. La voy a repudiar en secreto. No la voy a denunciar públicamente. Detrás de esto, en estos casos, está la ley, ¿verdad? Que según la ley, San José, como decimos popularmente, podía aplicarle la ley judía y él podía denunciarla en público, pero ya sabíamos nosotros qué significaba esto para la Virgen María. Significaba que iba a ser castigada según la ley judía e iba a tener consecuencias en contra de su vida y también en contra del niño o la criatura que ella estaba en su vientre.
Entonces, la prudencia que viene de la justicia de San José le hace tomar esta decisión. No la voy a denunciar, yo amo a esta mujer, estoy en vías de matrimonio con ella y voy a esperar. ¿Esperar qué cosa? ¿Qué dice Dios de todo esto? Miren, esto es muy importante. ¿Qué dice Dios de esto que me está pasando en mi vida? Ese es el que tiene fe. El creyente no toma decisiones desde su carne y desde su sangre, o desde sus sentimientos o emociones, como bien lo pudo hacer un hombre, como decimos nosotros, despechado, ¿verdad? Se hubiera dejado llevar por las emociones, por la pasión de ese momento, que seguramente hubiese sido de enojo, molestia, cólera, ira. E inmediatamente era ido, ¿verdad? Mire, esta mujer me falló, esta mujer me traicionó. No, José no se deja llevar por sus emociones, sus sentimientos y sus pasiones. No, se deja llevar por la luz de su fe en el Señor y espera lo que Dios le tiene que decir en este momento de su vida. Y así se va a descansar, dice el texto. Se va a ese famoso sueño. Un sueño donde va a recibir la respuesta de Dios para este momento apremiante de su vida, para este embrollo que está atravesando. Porque Dios no lo abandona. Dios no abandona a los que ama, ni mucho menos al que es justo ante sus ojos. Aquí se puede aplicar aquella frase hermosa en San José cuando se habla del justo. El justo vive de la fe. De eso vivió San José en este momento. Y en su fe obtuvo la respuesta de Dios. Y viene esa respuesta del Señor en ese sueño. Los sueños en la Sagrada Escritura son famosos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, está otro José. Recuerden ustedes, José, hijo de Jacob, lo que aparece en el capítulo 31 del libro del Génesis, que incluso todos sus hermanos lo llamaban el soñador, ¿verdad? Recuerden que lo vendieron y lo dieron por muerto, y después la mano de Dios estaba con él. Llegó a ser el ministro principal del faraón de Egipto, y después va a salvar a su papá Jacob y a sus hermanos, ¿verdad? Aquel encuentro lleno de emoción, cuando él le dice a sus hermanos, ¿no? Quiero que me traigan a su hermano menor, que era él. Y aquellos dicen, pues no lo tenemos, murió. Pues tráigame a su papá. Y allá venía el ancianito San José, Jacob, y después la historia, pues es una historia de encuentro de un hijo con un padre y sus hermanos, y lo salvó. Y ese José le decían el soñador, y el Señor le reveló en sueños. El profeta Daniel en el Antiguo Testamento, otro hombre, ¿no?, que a través de los sueños recibía las revelaciones divinas, y como el Señor a través de los sueños también le libró la vida a Daniel, y también lo hizo grande, ¿verdad?, ante las autoridades de su tiempo, y ocupó un lugar también importante, porque Dios a través de su famoso sueño daba su palabra, revelaba su voluntad al rey. Entonces, los sueños son muy famosos en las Sagradas Escrituras, y los hombres de Dios en las Sagradas Escrituras recibían la revelación de Dios a través de estos sueños. San José no es la excepción. Él recibe la palabra de Dios. Aquí aparece la figura de un ángel, pero ya sabemos que
Los ángeles son mensajeros de Dios, emisarios de Dios. Es Dios el que le manifiesta a San José su palabra. Y él tiene esa apertura, es justo, es hombre de fe, dijimos, y aquí viene esa interpretación, ese análisis de la voluntad de Dios, que lo lleva en su corazón justo, piadoso y de fe a creer en esa palabra, a aceptar esa palabra. Mira José, lo que ha pasado. José, hijo de David. Ya desde ahí ya el Señor hace resonar lo que leímos en la primera lectura, ¿no? de esta liturgia, de la palabra de este día. Es el hijo de David. Es en José, hermano, en él recae la promesa de la llegada de un Mesías, de un Salvador, de la descendencia del rey David. Él es portador de ese linaje davídico, de esa sangre real de David, el rey. Y miren ustedes cuántos descendientes de David, desde David hasta José, muchísimos. Pero José es el en el cual el Señor ha clavado la mirada y lo ha elegido para que en él se cumpla esa promesa antigua, pero que ahora sí ha llegado su feliz cumplimiento en este hombre justo, en este varón santo, San José. Hijo de David, José le dice, no tengas miedo en llevarte a María a tu casa por esposa. Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Ahí le da la explicación de lo que ha pasado en ella. Un José que se rascaba la cabeza, ¿verdad? ¿Y quién sería este maldoso que me hizo esta trastada? ¿Quién sería este, verdad, que se metió en medio de nosotros? ¿Quién sé cómo fue esto? No hallaba explicación. Pero ahora Dios, desde su palabra, le ilumina y le hace ver lo que verdaderamente ha pasado en María de Nazaret, en la Virgen María. Es obra del Espíritu Santo, es decir, es obra de Dios. Es el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre purísimo de María Santísima. Eso que se ha esperado por tanto tiempo en el pueblo de Israel, esa esperanza mesiánica, hoy se ha cumplido, José, en ella, en la que será tu esposa. No tengas miedo, no tengas dudas, porque esta es la voluntad de Dios que se está haciendo realidad ante tus ojos, José. Y después de eso viene la misión de San José, la vocación de San José. Tú, le dice el ángel, tú le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Será el que viene a perdonar los pecados de su pueblo Israel. Ahí está la vocación de San José, la vocación de ser papá del Hijo de Dios, única en la historia, porque todo mundo o todo hombre pues tiene vocación a ser papá de su hijo, es lo natural, ¿no? Se casa, tiene hijos, vienen los muchachitos, vienen los niños, es una vocación. Ser padre es una vocación, no es una equivocación, no, es una vocación, no es una casualidad. Por eso hay que prepararse bien, ¿verdad? Los varones tienen que prepararse bien para ser papá, y es lo menos que se hace, ¿verdad?, en el mundo de hoy, ¿no? Hasta después se dan cuenta qué cosa es ser papá, cuando ya tienen los niños, ¿verdad? Y ahí viene la rascadera de cabeza, ¿verdad? No sabía lo que me metí, qué barbaridad, pero bueno, ya estás hasta aquí, como decimos nosotros, y a soplarla, a reempujarla, ¿verdad? A trabajar y a todo lo demás. Pero bueno, San José
es iluminado por el Señor y el Señor le revela esta paternidad. Y él al final, miren cómo termina el texto, y aquí es la tercera característica, ¿verdad? También que nace de esa justicia, ese corazón justo de San José, acepta la voluntad de Dios con amor, con fe, y se dispone a cumplir lo que Dios le ha pedido. Esa característica también es, yo digo dos palabras aquí, es padre y es discípulo de la voluntad de Dios y discípulo ya de Jesucristo, porque no solamente será el padre adoptivo, sino que Dios en su Hijo muy amado lo está llamando a una misión, y no es una misión cualquiera: darle la vida al Hijo de Dios en la tierra. Qué hermosa misión, única e irrepetible. Solo Él fue llamado a esta tarea, a esta misión por el Señor. ¿Y cómo lo cumplió este San José, no? Grande San José. No dejó ni un momento a esa familia de Nazaret, una familia que le costó ser familia, caminar como familia, que enfrentó grandes dificultades desde su nacimiento. Aquel San José buscando en Belén un lugarcito donde pudiera nacer su hijo adoptivo. Y me imagino él sin dinero y sin recursos, porque solamente eso se explica que andaba buscando posada. El que tiene dinero pues ha dicho, pues aquí voy a pagar una pensión y aquí vas a nacer. Era pobre. Y él desde ahí asume su paternidad con responsabilidad. Después viene aquella amenaza, ¿no?, de Herodes, que se da cuenta que ha nacido el rey de los judíos, ¿no? Y él quiere matarlo. El famoso 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, que celebramos nosotros. Y el Señor, otra vez en sueño, le dijo a San José: toma al niño y a su madre y vete, ¿verdad?, para Egipto, porque ahí no llegaba la ley de Herodes, para proteger al niño. Sale San José a emigrar a Egipto, y el niño Jesús ahí está, protegido por él. Se pierde el niño Jesús a los 12 años en el templo, en aquel famoso viaje a la Pascua en Jerusalén. Y ahí 3 días al lado de la Virgen María, buscándolo, hasta encontrarlo en el templo conversando con los doctores de la ley. San José cumplió a cabalidad esa misión. Fue un padre a la altura de Jesús. Supo cumplir con esa misión. Y lo hizo en el silencio absoluto. San José no dice ni una sola palabra en los evangelios. Lean ustedes bien los evangelios, a ver qué palabra dice ahí San José. Ninguna. Pero ni I, ni A, ni O, nada dijo. Nada dijo San José. Se lo dijo a Dios. Es el hombre del silencio, pero un silencio que produjo la más grande de todas las tareas: criar al Hijo de Dios. Un silencio fructífero que dio frutos. Desde ahí respondió él. No fue como aquellos padres, ¿verdad?, que prometen y prometen y prometen y no cumplen. No, San José no prometió nada. San José le dijo al Señor que sí, con su acción. Su fe no era de palabras, su fe era de obras, de hechos concretos. Así fue su fe. Y a Dios, al Señor, le respondió. Por eso, compartir con ustedes estas 3 características hermosas hoy nos ayuda muchísimo para imitar a San José. Cuando la iglesia te pone un santo, una santa, hermano, hermana, nos pone a nosotros enfrente, ¿ve? Este es un santo, este es una santa. Es para que nosotros
nos demos cuenta que esa vida que ha sido una glorificación de Dios, también nos habla Dios a través de ellos a nosotros. Y nos pide el Señor que nosotros imitemos su testimonio de vida, su santidad, sus virtudes, sus cualidades, su entrega de fe, de amor a Dios. Y San José es uno de los grandes santos dignos de imitar. Que todos nosotros pues podamos vivir al estilo de San José nuestra fe, nuestra relación con el Señor. Que sepamos ser justos, que sepamos abrir nuestro corazón a su palabra en el silencio de nuestro ser, acoger su palabra, que sepamos obedecer con fe firme lo que Dios nos pide y que al final cumplamos con nuestra vocación. Todos tenemos una vocación, que el Señor nos llama a una vocación, todos. Hoy a los padres de familia es una vocación, ¿verdad? A ser buenos padres, a cuidar a sus familias, a ser responsables, a formarlos, a educarlos, a saber que como San José, ustedes como padres, sus hijos también son hijos de Dios. Miren ustedes, también ustedes como San José, en sus hijos no solamente tienen a sus hijos porque son de su carne y de su sangre. Cuando ustedes los trajeron a bautizar, hicieron que sus hijos, permitieron que sus hijos se hicieran hijos de Dios. Entonces ustedes, igual como San José, tienen en sus manos a un hijo de Dios, a sus hijos, y como tal merece ese niño que ustedes le transmitan el don de la fe, que ustedes le formen en su fe, en su relación con el Señor. Toda esta es la misión del Padre. Por eso en este día también oremos por los padres de familia, sobre todo los nuestros, los católicos, para que tengan bien presente cuántas esperanzas tiene Dios en ellos. Así como las puso en San José, también el Señor espera mucho de los padres de familia, que sean buenos padres, que sean buenos esposos, que sean guías, que sean luz para sus hijos, que los eduquen, que los formen, que corrijan, que los acompañen en su crecimiento y que sean amigos de ellos. Hermoso cuando los hijos confían más en su papá que en la gente de afuera. Es hermoso. Pero qué triste es cuando el hijo prefiere contarle sus cosas al vago de la calle y no se las dice a su papá. Triste. Preocúpese el que es papá, pues, porque pregúntese por qué su hijo tiene más confianza con el de la calle que con usted. Preocúpese, porque debería ser al revés. Si ustedes son sus padres, si es carne de su carne y sangre de su sangre, y ustedes lo deberían de conocer mejor que los de afuera. Pero bueno, hay que orar, hay que pedir para que puedan estar a la altura de la misión y la vocación que Dios les ha dado. Y así pues todos también en la iglesia tener una vocación, todos tenemos una vocación, todos. Hoy tenemos que preguntarnos, Señor, ¿para qué me trajiste a esta vida? ¿Para qué me llamaste a la vida cristiana? ¿Cuál es la vocación, Señor, en tu iglesia? Pedirle a San José que nos ayude también a descubrir esa vocación que él recibió del Señor para amar, custodiar y fecundar la vida de la iglesia como custodio universal. Y pedírselo, como decía el Papa Francisco hizo famosa una devoción de San José dormido, se llama, ¿verdad? No se conocía casi, en uno de los viajes del Papa a Filipinas en el año 2015, él en una de sus homilías habló, parece que le tocó celebrar a San José por ahí en esos días y él destacó esto y decía el Papa que él tenía un San José, ¿verdad? Compartió esta experiencia, un San José dormido
¿verdad? Que está acostadito ahí, dormido. Y él le ponía un papelito, dice, cuando tenía dificultades, cuando tenía problemas que no podía resolver, y se lo ponía debajo, ¿verdad?, de San José dormido. Y ciertamente la fe de este San José dormido es que él recibe, ¿verdad?, esas peticiones, y en su sueño, como en el sueño, habla con Dios, escucha la voz de Dios. Entonces San José toma esas peticiones de quienes se las pone y se las presenta al Señor e intercede por aquellos que se confían a su intercesión. Pues aprovechemos nosotros, ¿verdad?, también, porque sí, ciertamente, ¿cómo no va a escuchar el Señor a su papá? ¿Cómo no va a escuchar Jesucristo a su Padre, aquel que le fue fiel, aquel que nunca le falló, aquel que supo cumplir cabalmente todo lo que le pidió el Señor? Ojalá que nosotros pues nos confiemos siempre a esta intercesión amorosa y piadosa de San José, y que Él interceda por todos nosotros y por todas nuestras necesidades. Así sea, por intercesión de San José, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.